Hola amigos de la trinchera liberal. Hoy nos vamos a referir, haciendo alusión quizás a la miniatura que tenemos de Robespierre, que ustedes podrán ver en la presentación de este video, donde se dice claramente que el secreto de la libertad radica en tener a un pueblo educado y el secreto de la tiranía en mantenerlo ignorante. Bueno, el días pasados, y este video motiva lo que días pasados se publicó en Ámbito y en otros medios de la capital y de todo el país, respecto de dichos del ingeniero Martínez, Daniel Martínez, el último candidato del Frente Amplio en las elecciones del año 2019 a la presidencia de la República, derrotado por Luis Alberto Lacalle. Y el ingeniero Martínez hablaba de que en las elecciones hubo odio y hubo mentiras con respecto a él, que hubo mucho odio y mucha mentira y por eso no pudo ganar. Craso error, ingeniero, ni odio ni mentiras, porque como bien dice por ejemplo, el diccionario de la Real Academia, cuando hay odio es antipatía o adversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. En cambio es odiosidad, aversión procedente de una causa determinada. Yo creo que había, más que odiosidad y odio, una justa indignación de la gente, ¿no?, en esas elecciones. Indignación que era por no tener motivo ni disposición para una cosa los candidatos del frente, que eran indignos. Había indignación, enojo, ira o enfado vehemente con respecto a la gestión que venía cumpliendo el Frente Amplio en ese último año de los 15 que lamentablemente tuvimos que padecer. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hubo dos motivos fundamentales por los cuales el Frente Amplio perdió las elecciones. Uno de ellos, la inseguridad, y otro de ellos, la economía. La inseguridad se venían arrastrando cifras pavorosas de homicidios, de rapiñas y de hurtos en todo el país. Homicidios que habían crecido exponencialmente desde el año 2004, cuando el Frente Amplio gana las elecciones, hasta esa fecha 2019. ¿Por qué? Porque había homicidios en el caso de los funcionarios policiales para robarles el arma o por el simple hecho de ser funcionarios policiales, como había también homicidios en el caso de los negocios que eran asaltados y que en muchos casos lamentablemente los dueños, gente que estaba trabajando honestamente, perdían la vida a manos de delincuentes, como el caso de la señora de Soca, el caso del planchero de La Pasiva en 8 de octubre y Luis Alberto Herrera, como y 8 de octubre y Albo, perdón, como el caso del funcionario, el ex funcionario Marino, que perdió la vida en Carrasco para defender a una señora que era atacada, como el caso del funcionario policial que también perdió la vida en un lugar, también en una pizzería de Carrasco. Tanta gente que falleció, lamentablemente, la chica que falleció en el supermercado Vero, allá en la calle Garibaldi. La verdad que hubo montones de homicidios, el sonado caso también de las chicas que fueron quemadas en un local de la red de cobranzas, ¿no?, que ustedes recordarán que delincuentes, al no poder lograr robar el dinero, encontrarse con el blindes muy fuerte y muy sólido, no tuvieron mejor idea que quemar a las chicas que estaban del otro lado. Hubo montones casos de inseguridad, no era una sensación térmica como lamentablemente nos querían convencer, era una sensación real, realmente real. Se padecía una situación de inseguridad muy grande. No digo que hoy día la situación de la inseguridad esté absolutamente corregida, pero es notorio el cambio, ¿no? Por ejemplo, la empresa Tata, que lamentablemente hace pocas semanas tuvo la pérdida de una vida de un gerente del local de allá de Parque Rodó. ¿Cuántos
casos había reportado que había tenido de rapiñas en el periodo del Frente Amplismo y cuántos ahora. 40 contra 4, creo que eran esas las cifras, ¿no? En un año se le daban 40 rapiñas y acá en este año habían tenido 3 o 4, nada más. Bueno, es claro que la inseguridad fue un motivo fundamental, además del cinismo permanente de Bonomi, que vivía burlándose de la gente mientras la gente padecía una situación de inseguridad terrible, con los deliveries que no podían cumplir con su trabajo porque eran asaltados al llegar a un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente una situación absolutamente catastrófica que, bueno, tuvo su corolario en la fuga de Moravito, ¿no? El cual se escapó en pleno periodo de Bonomi. También los cargamentos de droga que eran numerosos, por lo que en definitiva la inseguridad era algo fundamental y algo muy muy innegable, ¿no? Que produjo realmente la molestia de la gente. Y la otra causa, sin dudas, fue la economía. La economía en Uruguay estuvo estancada desde el año 2015, desde el año 2015 hasta la fecha. Uruguay no ha crecido, no ha podido salir del estancamiento. La pandemia ha sido ahora, en este caso, desde el 1 de marzo del 2020, cuando asume este gobierno, a los pocos días, el 13 creo, se decreta la emergencia sanitaria, que fue otro motivo que en definitiva impidió el crecimiento del Uruguay, porque por un año y medio, casi 2, Uruguay se encontró con el grave problema de la pandemia, ¿no? Creo que la economía en definitiva va a tender a subir, a mejorar, pero la verdad que la pandemia fue un efecto que nadie lo podía prever y lamentablemente muchos del Frente Amplio hicieron de ello caudal, ¿no? Creo que es muy claro lo que siempre dice Agustín Laje, el argentino, el pensador argentino, respecto que la izquierda tiene, bueno, como religión laica, es la religión laica de los resentidos sociales, ¿no? Es un caso muy claro, que es lo que sucede en el Frente Amplio con respecto a nuestro país. Y no se nos diga que no hay resentimiento, que sí lo hay en esas filas, es innegable. Si ustedes se ponen a pensar que ejecutivo o dirigente empresarial exitoso se encuentra en el Frente Amplio, se encontrarán solo con Salgado, ¿no? Porque no hay ningún otro, sea de la Asociación Rural, de la Cámara de Industrias, de lo que sea, no hay nadie que de la Cámara de Automóviles, nadie forma parte del Frente Amplio, ¿no? Y por algo es, evidentemente que por algo es. Entonces, para terminar, lo que quiero decirle al ingeniero Martínez es que él no podía pretender con una candidata indigna como era Graciela Villar, porque era una persona sin estudios, sin méritos para ocupar el cargo de vicepresidenta de la República, porque no tenía ni mérito ni disposición para ese cargo, ¿no? Como una persona como ella, que es comunista, que además la hemos escuchado decir muy suelta de cuerpo poco antes de las elecciones, que era psicóloga social, cosa que no era cierta, que tenía un título, por lo tanto no lo tenía, porque apenas con tercer año de liceo no se puede obtener un título si no se culmina el ciclo, ¿no? O sea, se hacen los 6 años de liceo. Pues ella no los tenía. Y además, esta señora Graciela Villar también había dicho, cuando había sido integrante de la Junta Departamental, que era afín o que quería acabar con la propiedad privada en Uruguay, cosa que es un disparate, ¿no? Pero la señora lo manifestó, como que había que actuar sobre la propiedad privada, ¿no? Propio y típico de una comunista como es ella, ¿no? Entonces el señor Martínez no puede decir que tampoco el gobierno llegó a partir del odio, porque, como reiteramos, el odio es la antipatía, la aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. Nadie lo odiaba a él, no había ningún odio hacia él. Lo que había era una aversión procedente de una causa determinada. ¿Y la causa determinada cuál era? La pésima gestión del Frente Amplio en esos 15 años, ¿no? Que dilapidó recursos como nunca había tenido el Uruguay en su historia y como probablemente nunca más tenga, ¿no? Recursos que provenían de las compras de China al salir al mercado a partir de los primeros años de este siglo que estamos transitando, y que provocó un alza de precios y por supuesto una alza del PBI en todos los países del mundo, ¿no? Uruguay pasó de alrededor de 2.000
millones de PBI a 13, 14 mil millones de PBI en esos años, ¿no? O sea, una suba enorme. Todo gracias, por supuesto, reitero, a la irrupción de China en los mercados internacionales, la compra de soja, que ahora ya no es lo mismo, la compra de carne, que tampoco es lo mismo, por lo que Uruguay en definitiva ahora se encuentra ya sin aquellos recursos fabulosos de los cuales contó, y los cuales contó el Frente Amplio, a los cuales dilapidó, por supuesto. Así que, ingeniero Martínez, usted que cuando llegó a la presidencia de ANCAP abolió el cargo de gerente general, hágase cargo de eso, porque después de usted vino Raúl Sendic, nada menos, sin ningún control de un jerarca administrativo capacitado, como podía ser un gerente general. Sendic endeudó la empresa en más de 1.000 millones de dólares, una empresa monopólica que la hizo quebrar. Y eso fue también parte suya, en parte culpa suya, porque abolió, decimos, el cargo de gerente general para poder tenerlo usted y después pasárselo a Raúl Sendic, con los resultados por todos conocidos, ¿no? 1.000 millones de dólares que el Estado tuvo que capitalizar porque la empresa si no quebraba. No hubo odio, ingeniero Martínez, no. Lo que hubo fue una justa indignación de la gente, indignación que, como usted sabrá, si agarra un diccionario, el diccionario de la lengua española, yo cito el diccionario de la lengua española que tengo, el de la edición de Vergara del año 1967, y le digo: indignación es el enojo, la ira o el enfado vehemente. Y la gente tenía justa indignación, enojo, ira y un enfado vehemente por la pésima gestión que había realizado el Frente Amplio, del cual usted era su representante. Por eso, ingeniero Martínez, llámese a silencio, y si acompaña a Orsi, fenómeno, haya usted, pero no le eche las culpas a los ciudadanos y no le eche la culpa a este gobierno de su derrota, de su fracaso. El fracaso suyo es motivado por pretender defender una gestión absolutamente indefendible. Bueno, amigos, espero que este video les haya sido de alguna manera ilustrativo. Nos estaremos viendo más pronto que tarde. Muchas gracias. No se olviden de comentar, no se olviden de dar like si es del agrado de ustedes. Suscríbanse al canal, que mucho nos ayudan, un montón realmente. Y compartan, y por supuesto estaré leyendo sus comentarios en la caja de comentarios y los estaremos contestando a medida que ellos vayan apareciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.